Ejercicio Java número 122. Aquí nos solicitan que hagamos uso de las clases abstractas. Ya se ha definido la clase de demostración, clases abstractas y el método main. Empecemos por crear una clase. Vamos a llamarla figura, class figura. Notemos algo aquí. Cuando nos estamos refiriendo a la clase figura, no estamos hablando de una clase concreta. No estamos hablando de un triángulo, no estamos hablando de un círculo, de un cuadrado, de un hexágono. Estamos hablando de la definición más abstracta de una figura. Este es un caso ideal para definir una clase abstracta. Para definir una clase abstracta se debe de anteceder la palabra clave class con abstract. Decimos aquí abstract class figura. En la definición, en el cuerpo de implementación de la clase abstracta figura podemos tener atributos, métodos. En el caso de los métodos, estos pueden ser concretos, o sea, métodos con implementación y métodos no concretos o abstractos. Estos métodos no tienen cuerpo de declaración, solamente tienen firma. Podemos declarar en primer lugar un campo que tenga, por ejemplo, el nombre de la figura. Podemos colocar getter y setter para este atributo y notemos que se tratan de métodos concretos, tienen implementación. Una figura tiene, por ejemplo, área. En este caso, el área se calcula acorde al tipo de figura que estemos utilizando, por ejemplo, un círculo, un cuadrado. Entonces, ese método calcular área es candidato para ser un método abstracto o no implementado. Podemos decir aquí public double calcular área y notemos que aquí no tenemos cuerpo de declaración. Adicionalmente, estos métodos deben también tener la palabra clave abstract para clasificarlo como abstracto. Cuando realicemos herencia de la clase, sobre la clase figura, vamos a tener lo siguiente. Por ejemplo, para el triángulo, class triángulo. Y aquí le vamos a decir que extienda, que herede de figura. ¿Listo? Aquí pasa algo. El editor nos indica que hay un error. Hagamos clic aquí en la bombilla y debemos utilizar la opción que dice implementar todos los métodos abstractos. Automáticamente NetBeans nos agrega la firma, el atributo override y un código de implementación. Entonces, el triángulo tiene como área base por altura dividido sobre 2, pero no tenemos esos atributos todavía. Vamos a crearlos aquí, private, altura, esto es de tipo double. Aquí también vamos a definir la base. Y acá podemos hacer el cálculo dentro de la implementación de calcular área. Entonces aquí vamos a decir altura por base, todo esto dividido entre 2. Aquí, para este caso de la clase triángulo, notamos cómo sobreescribir el método no concreto, el método abstracto, calcular área específicamente para triángulo. Esto mismo puede ocurrir para círculo, para rectángulo, para cualquier tipo de figura concreta. Muy bien, entonces si regresamos acá al método main, podemos declarar una variable de tipo figura, llamémosla triángulo, y aquí podemos decir lo siguiente, new, si decimos new figura, en primer lugar, esto genera el siguiente código. Si nosotros dijéramos directamente esto, no es posible porque no se pueden crear instancias de una clase abstracta, pero sí podemos decir new triángulo. ¿Ya? Esto sí es posible. Y sobre triángulo puedo invocar el método calcular área. Aquí falta el punto y coma. Hagamos aquí una impresión. Pero antes debemos colocar valores para la base y la altura.
Entonces, acá podemos tener un constructor que inicialice esos dos campos a la hora de crear un triángulo. Digamos aquí 5, 3. Y si ejecutamos, debemos tener el cálculo del área para ese triángulo con esas dimensiones. Y aquí está, listo. Entonces, con este caso de ejemplo, con este ejercicio hemos visto cómo crear una clase abstracta por medio de la palabra clave abstract, definir métodos abstractos. Más adelante creamos una clase triángulo que hereda de figura y que implementa, que hace concreto el método calcular área con una implementación concreta. ¿Vale? Entonces, esta es la solución al problema planteado. Hasta la próxima.